planear sin considerar a Dios es una tragedia. No podemos planear siendo indiferentes a Dios, porque entonces estaremos cayendo en una situación trágica, muy difícil. Queremos reflexionar hoy basados en Santiago capítulo 4, verso 13 al 17. Y leemos el primer verso y dice: Vamos ahora, los que deseéis, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Fíjese que el apóstol Santiago de manera asombrosa dice: vamos ahora. Y está entrando en un diálogo con aquellos que dicen: hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y vamos a negociar, vamos a traficar y vamos a ganar mucho. ¿Sabe usted una cosa? Es normal, es natural que querramos lograr cosas, que planeemos, que anhelemos tener muchas cosas para nuestros placeres. Pero no hay que olvidar que lo que podremos lograr sería muy poco para las necesidades que hay en nuestras vidas, que hay en nuestro interior. En otras palabras, si nosotros planeamos lograr cosas para nuestros placeres sin considerar a Dios, lo que logremos no será suficiente para satisfacer las necesidades que hay en lo profundo de nuestro ser. Sin Dios nada es suficiente para lo que nuestra vida necesita en lo interior. Y no es que las cosas en realidad logren satisfacer nuestras necesidades espirituales e internas. Lo que satisface nuestra vida es la presencia de Dios logrando cosas. Por eso es que tal vez no logremos muchas cosas o tal vez logremos mucho, pero lo más importante es nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Por eso con Dios lo mucho o lo poco siempre será disfrutable y siempre traerá a nuestra vida satisfacción. Vamos a sentir que nuestro ser está satisfecho porque Dios está con nosotros, porque Dios se relaciona con nosotros, porque Dios se manifiesta en nuestras vidas. Así que prepararnos para el 2021 tiene que ser considerando a Dios en todos nuestros planes, en todos nuestros proyectos. El que no considera a Dios vive en su vida la tragedia de la soledad, del fracaso, la tragedia de la falta de deleite interno, porque lo que en verdad nos hace disfrutar la vida es Dios. Así que no querramos lograr nuestros planes, no querramos poseer cosas para nuestros propios placeres. Más bien debemos nosotros disfrutar, sentir el placer de la presencia de Dios en nuestras vidas, para que nuestros planes sean exitosos, para que logremos cosas, muchas o pocas, pero que al final nos sentiremos muy bien. Recuerde también que todo lo que nosotros podamos lograr, aunque sea muchísimo, aunque sea mucho, eso
no alcanzará llenar nuestro interior. Eso no será suficiente para que nuestro ser interno en verdad se deleite, disfrute, porque al final, sin Dios, todas las cosas son vanidades. Hay algo con lo que luchamos todos los días, es el orgullo. El ser humano es orgulloso. ¿De dónde vino el orgullo del ser humano? El orgullo del ser humano vino cuando fuimos tentados por Satanás para rebelarnos contra Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando fueron puestos ante un gran proyecto, ante un plan enorme de bendición, fracasaron, porque Satanás los sedujo, los tentó para rebelarse contra Dios. Quisieron ser como Dios, quisieron ser más que Dios, no quisieron estar sujetos al gobierno de Dios, a la dirección de Dios, y fracasaron en el intento de lograr grandes cosas. Uno puede proponerse lograr grandes cosas, lograr grandes planes y grandes propósitos, pero si somos orgullosos, nuestro fracaso es real. La tragedia se hace presente. Satanás no quiso mantenerse bajo los planes y propósitos de Dios. Se rebeló contra Dios. Quiso hacer las cosas de manera libre y fracasó. Si él fracasó, hizo entonces que el ser humano fracasara. Así que el orgullo hace al ser humano una persona ciega espiritualmente. No puede ver la realidad de su condición humana y que en ella necesita a Dios. Hay dos cosas que son importantes y que tenemos que tenerlas en cuenta en cuanto al orgullo. Hoy los seres humanos, todos, no importa lo que tengamos, lo que no tengamos, no importa nuestra nacionalidad, no importa nuestra posición en la sociedad, todos los seres humanos necesitamos de Dios. Y el orgullo hace que una persona no se dé cuenta de esta necesidad, de la necesidad de la presencia de Dios en su vida. Entonces, por eso debemos considerar que Dios es fundamental en nuestros planes, que Dios es fundamental para lograr nuestros planes. La persona orgullosa no puede ver la realidad de su condición espiritual. No puede ver que su vida está bajo el poder de Satanás, bajo el poder del pecado. No puede ver entonces que la condición en la que está necesita urgentemente, necesariamente la gracia de Dios en Jesucristo para que reciba el perdón y entonces haya deleite en todas las cosas. Uno puede tal vez tener en mente a un personaje de la historia, un personaje que ha inventado tantas cosas, es multimillonario y pareciera ser que tiene la vida resuelta, pero no es así, mis amados. Una persona puede tenerlo todo, pero si no tiene el perdón, lo que tenga, aunque sea mucho, termina siendo pasajero y no le trae completa alegría en su ser interior. Porque lo único que puede darnos el gozo verdadero es la presencia de Cristo, que trae perdón, salvación, vida eterna, trae paz, y es lo que nos permite disfrutar en realidad. Por eso es que el orgullo, que es producto del pecado, del poder de Satanás, hace que el ser humano no se dé cuenta que necesita ser perdonado en Cristo. Incluso las personas orgullosas no pueden darse cuenta
de la ignorancia de las verdades eternas, de su propio origen y propósito de la vida. Una persona talentosa logra hacer mucho. Tan solo si se diera cuenta que ese talento viene de Dios, entonces sucederían dos cosas maravillosas. Lo primero es que glorificaría a Dios, y eso es lo más especial, lo más importante en la vida del ser humano. Vuelvo a repetirlo. Si tan solo una persona talentosa se diera cuenta que esos talentos que tiene provienen de Dios, entonces haría las cosas para la gloria de Dios. La segunda cosa importante es que cuando alguien se da cuenta que sus talentos provienen de Dios y entonces hace las cosas para la gloria de Dios, eso produce en su vida gozo, satisfacción. Eso le trae deleite, le edifica, le es de bendición espiritual. Por eso hay verdades eternas que no pueden ser ignoradas. La verdad de que nosotros tenemos nuestro origen en Dios. Él es nuestro creador, pero además en Él también está el propósito de nuestra vida, porque no somos un accidente, no somos cosa del destino, no somos cosa de la casualidad. En verdad, Dios formó a nuestros padres cuando creó el cielo y la tierra, y Dios es el que nos forma en el vientre de nuestra madre. Por eso nosotros, aún en un embrión, pudimos ver a Dios y sentir las manos de Dios que nos forman. Pero esa es una verdad espiritual y eterna que el ser humano tiene que considerar. Pero cuando está ciego espiritualmente por el orgullo, no se da cuenta. Entonces, por los talentos, uno puede hacer muchas cosas. Puede uno inventar el Facebook. Puede uno lograr con ese invento ser multimillonario. Pero si no se reconoce que la capacidad que tenemos viene de Dios, podemos lograr tantas cosas, pero al final todo se pierde y todo se acaba. Porque un día volveremos al polvo, pero el alma volverá ante Dios para disfrutar de Dios cuando ésta en verdad ha hecho todo para su gloria y vivido para su gloria. Si no, el alma se aleja de Dios, es expulsada de la gracia común inclusive. Ya el sol y la lluvia no será incluso parte de una bendición de Dios para las personas. Lo común, lo general inclusive, lo que hoy puede gozar cualquier persona, ya no será una bendición común, porque el ser humano será expulsado de la presencia de Dios. Así que si las cosas más sencillas ya no serán parte de la bendición general, imagínese a dónde habrán quedado nuestros logros. ¿A dónde habrá quedado todo lo que nosotros nos propongamos y que logremos independientes de Dios? Así que el propósito de nuestra vida está en aquel que nos creó, en aquel que nos hizo, y debemos considerarlo. No podemos hacer planes como si fuéramos amos de nuestras vidas o como si Dios no existiera. Si somos indiferentes a los propósitos de Dios, a su voluntad, a la forma de hacer las cosas, por mucho que logremos, no será satisfactorio. En lo profundo de nuestro ser, pasará pronto como la misma vida física. No vale la pena hacer tanto y quedarnos sin nada. No vale la pena trabajar tanto si no somos felices, si no nos llenamos, si no disfrutamos en lo profundo de nuestro ser. Porque aunque disfrutemos en la carne, en lo mundano, hoy disfrutamos lo que logramos y mañana
lo mismo que logramos, eso mismo que nos hizo disfrutar ayer, nos causará mucha angustia. Lo vuelvo a repetir. Hoy podemos disfrutar en lo físico, en lo mundano, por nuestros logros, por nuestros triunfos. Pero mañana, esto mismo que nos hizo gozarnos, deleitarnos, nos va a causar aflicción, nos va a causar tristeza, afán, preocupación. Y entonces, al final de cuentas, todo es vanidad y no sirve para nada si Dios no está con nosotros y nos permite disfrutar, inclusive cuando tenemos algunos tropiezos, algunos fracasos, cuando entramos en un proceso difícil, pero que estando Él nos ayuda a deleitarnos, nos ayuda a disfrutar todas las cosas. El verso 13 entonces dice, vamos ahora, reaccionen. Los que dicen hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y nos vamos a quedar por allí un año. ¿Quién dice que te vas a quedar un año? ¿Cómo sabes que vas a vivir un año más? Allá vamos a traficar. ¿Quién te dice que tú podrás negociar y podrás traficar? Que irás de una ciudad a otra llevando tus productos y vendiendo tus productos o tus servicios. ¿Quién te dice que vas a ganar o que lo que vas a ganar en verdad te va a llenar? No podemos nosotros ser indiferentes ante Dios. Mis amados hermanos, Dios nos invita a vivir y a planear a partir de una relación estrecha con Él. De nuevo, Dios nos invita a vivir y a planear a partir de una relación estrecha con Él. Así que antes de decir, voy a lograr, voy a hacer, voy a tener, debes fijarte bien a dónde estás parado, a dónde estás parada. Debes fijarte bien si tu relación con Dios es estrecha, es cercana, es creciente, es constante. Estas 3C, cercana, constante, creciente, en cuanto a la relación con Dios, es fundamental. Y no debemos pasar por alto esto, porque de lo contrario, entonces, nuestra vida no está bien. Los planes que se hacen tomando en cuenta a Dios serán conforme a su voluntad. Es decir, al buscar la gracia de Dios en nuestro ser y hacer, nos dará discernimiento de lo que tiene y quiere para nosotros y nos ayudará a cumplir nuestros anhelos. Esto es maravilloso. Vamos a suponer, hermanos, que nosotros hemos hecho muchas cosas por nuestros talentos y le hemos atinado a planes y proyectos. Y decimos entonces, pues yo no necesité a Dios para darme cuenta que puedo ser un ingeniero, que pude ser un maestro. Yo no necesité a Dios para darme cuenta que pude levantar este imperio. Pero uno pasa a la siguiente pregunta o a la siguiente fase. ¿Disfrutaste lo que has hecho o estás disfrutando lo que estás haciendo? Pero pasamos a la tercera pregunta, a la tercera frase o fase. ¿A dónde iremos después de todo esto? ¿Qué será de mi vida después de todo esto? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Y allí está el asunto, allí está el punto. Por eso nosotros necesitamos buscar en la gracia de Dios, en su voluntad, que nuestro ser y hacer sea correcto. Y para esto necesitamos discernimiento espiritual. Nadie puede darse cuenta por sí mismo y mucho menos puede ser convencido por sí mismo de su pecado, de la necesidad de Dios, de la necesidad del perdón, de enfocar nuestra vida hacia Cristo, de dirigirnos en Cristo en la vida para ser salvos y tener el perdón,
si no le fuere dado del cielo el Espíritu Santo, quien convence, quien nos santifica y quien va a operar en nuestra vida siempre sobre la base de nuestra redención en Jesucristo. Por eso es que si tenemos discernimiento espiritual, nos daremos cuenta de nuestra condición espiritual, de nuestra relación con el Señor, de nuestra necesidad de Cristo. Y en ello mismo encontraremos lo necesario para que nuestros anhelos, para que nuestros planes se cumplan. La Biblia dice, el Señor te concederá los anhelos de tu corazón. Pero el Señor concede los anhelos del corazón no a los orgullosos, sino a aquellos que esperan en su gracia, que esperan en su bendita ayuda. Y por eso es necesario que nosotros prestemos atención cada vez más a la voluntad del Señor y que busquemos en su gracia. Esto es lo que también demanda una vida de oración, o sea, el tener discernimiento espiritual. Porque a través de la oración podemos platicar con Dios, aprendemos a oír su voz y a conocer más su voluntad. ¿Sabe por qué a través de la oración sucede esto? Que podemos oír más a Dios y podemos conocer más su voluntad. Porque la oración nos hace sensibles ante Dios. Porque la oración es el ejercicio de la fe del creyente. Porque la oración genuina es la que nos hace esperar en Dios. ¿Esperar qué cosas? Todo, absolutamente todo. Por eso el apóstol Santiago está hablando de los comerciantes, de los mercaderes que van de una ciudad a otra. Y aún en ese oficio se necesita precisamente que nosotros podamos ser sensibles a la voluntad del Señor. Si oramos, oiremos más al Señor y conoceremos más su voluntad, porque orar es platicar con Dios. Y esta bendición, este recurso espiritual que tenemos los creyentes, muchas veces está arrinconado. Es algo que no se usa. Como cuando tenemos en la casa alguna herramienta de trabajo y está en un rincón y no la usamos. ¿Qué pasa con ello? Está empolvado, está oxidado, no va a funcionar bien porque está allí guardado, está allí sin uso. La oración es algo que nosotros tenemos que usar y la oración se puede usar en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Está usted bien? Hay que agradecer. ¿Necesita usted ser perdonada, perdonado? Hay que orar. ¿Necesita usted que Dios le supla alguna necesidad de su vida en lo espiritual, en lo personal, en lo familiar, en lo material, en lo emocional? Allí está la oración. El Señor dice que hay que pedir, que hay que buscar, que hay que tocar la puerta de su misericordia, y esto es siempre. Dice la Biblia que tenemos que orar sin cesar, es decir, siempre tenemos que estar orando, porque hay muchas razones para estar orando. Cuando hacemos esto, somos sensibles entonces a la voluntad del Señor. Por ello podemos tener discernimiento espiritual. En las situaciones difíciles de la vida, si no soportamos, no conoceremos más a Dios y no disfrutaremos más de Él como se debe y como Él quiere. ¿Y quién es el que puede soportar en los tiempos difíciles? ¿Quién es el que puede en realidad estar firme ante las adversidades, tribulaciones y pruebas? El que está velando, el que está orando, el que está en comunión con Dios, porque a través de la oración estamos alertas, a través de la oración nos estamos fortaleciendo, a través de la oración estamos buscando lo que nuestra vida necesita para estar firmes ante las adversidades. Quienes no oran
no están velando y son sorprendidos por el mal y la prueba. El que no ora no puede soportar la tribulación y es muestra de que no sabe esperar en Dios. Y esto porque no confía. Y el que no confía, su dependencia o soporte está en lo vano, en lo que tiene por sí mismo. Entonces, todas las cosas que uno considera como soporte, como fundamento, cuando uno no confía en Dios, eso no sirve. Eso se derrumba, viene abajo. Eso se viene abajo. Es destruido ante la tribulación. Mis amados hermanos, necesitamos un soporte, una base, un fundamento para planear exitosamente. Y es Dios. Por eso, para este nuevo año, 2021, debemos prepararnos ahora mismo, orando intensamente, buscando la presencia del Señor. Y de esa manera tendremos discernimiento para planear, para disfrutar lo que incluso estamos haciendo, pero que no hemos logrado disfrutarlo. Hay muchas personas que son cristianas, que son creyentes, personas que son congregantes, pero no han disfrutado incluso lo que viven como parte de su fe, porque falta aún más que haya una relación con el Señor. Querer hacer las cosas por sí solos es una tragedia. Lo que se hace solo es para los propios placeres y se hace conforme se considera correcto. Y casi siempre nuestras consideraciones son corruptas y perversas. Escuche esto, es importante, no lo olvide. Querer hacer las cosas por sí solos es una tragedia. Y es una tragedia porque entonces haremos todas las cosas, planearemos, nuestros propósitos se llevarán a cabo solo para nuestros placeres, no para la gloria de Dios. Y esto que se hace para nuestros propios placeres, se hace conforme a nuestras propias consideraciones, opiniones, sabiduría, decisiones. Oiga bien, y casi siempre nuestras consideraciones, nuestras propias opiniones, nuestros propios métodos son corruptos y perversos. Y uno puede lograr tantas cosas en esta vida, pero si lo logramos a través de métodos, a través de procesos, a través de formas perversas y corruptas, aunque lo hagamos para nuestros propios placeres, ni siquiera placer sentiremos, porque al final nos meteremos en muchos líos. Y esto delante de Dios es lo peor que podemos hacer. Por eso es que ese dicho, el que no tranza no avanza, acá no funciona, acá no entra. Y el mundo así piensa. Y esa es la oferta que Satanás le hace a las personas. No importan los medios, lo más importante es el fin. Y entonces Satanás te pone en la cabeza que el fin debe ser tu felicidad, que el fin debe ser tu logro, que el fin debe ser tu éxito, que el fin sea tu prosperidad. No importan los medios. Y entonces la gente de manera perversa y corrupta quiere lograr cosas. Pero cuando se logran cosas, aunque sean muchas, si no consideramos los medios que Dios nos da, entonces, hermanos, estamos en serios problemas. No solamente en el presente, que vamos a tener muchas aflicciones, sino en el futuro. Nuestra vida es un fracaso y nuestra vida es una pérdida total. Por eso Proverbios 3, versos 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Haz las cosas bien, temiendo al Señor, bajo el temor reverente de Dios, sometido a Dios. No hagas las cosas
mediante el mal, porque aunque tus fines se logren, porque aunque tus fines sean buenos, finalmente, si el medio para llegar a ello fue el mal, estamos perdidos y entonces eso no funciona. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Fíjate bien, si nosotros hacemos las cosas de manera correcta, entonces el fin, el resultado será deleite en nuestra vida, será como medicina, será fortaleza a nuestra vida. Nuestro ser totalmente se deleitará. ¿Sabe usted? Por eso es que aun cuando hay tiempos difíciles para nosotros, hay pruebas, hay pérdidas, cuando tal vez tu nombre lo han manchado, tal vez cuando te hicieron una trampa, te hicieron daño, al final terminas disfrutando, al final terminas gozándote. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios logra eso en tu vida. Pero ¿qué tal si logramos tantas cosas de manera perversa, de manera corrupta? Entonces, hermanos, eso no funciona. En nuestro país, en México, la corrupción es tremenda. Si usted hace una lista de todos los gobernadores que han pasado en los últimos años en nuestro país, siempre están señalados de corrupción y tienen tantos lugares como propiedades, pero no lo disfrutan. Incluso amontonan tantas cosas y la vida, los años, no les alcanzará para disfrutar lo que lograron de manera perversa. ¿Por qué? Porque al final, vamos a ver más adelante, que la vida es transitoria, que la vida pronto se acaba. Lo más importante, hermanos, es hacer las cosas bajo el temor del Señor, hacer las cosas de manera correcta y entonces esto será medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos, habrá deleite, habrá gozo en todo. Luego el verso 10, el verso 9 y 10, vea qué maravilla. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Acá aparece entonces el propósito de todo lo que hacemos. Con las cosas que hacemos debemos anhelar, honrar a Dios. ¿Y sabe por qué muchas personas no honran a Dios con sus bienes? No honran a Dios con sus bienes porque temen quedarse pobres, temen que no les alcance para mañana. ¿Sabe usted? Uno puede ver a una persona sin comida, sin bebida, y muchas veces no somos capaces de ayudar a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque decimos, es que si lo ayudo, yo me quedo sin nada. No me ayudo yo. Si le doy algo, me quedo sin nada. Ese tipo de pensamiento es perverso. Eso no es bueno, no trae bendición. Honremos a Dios con nuestros bienes, es decir, nuestro cuerpo, incluso nuestro cuerpo es para la gloria de Dios y debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Le digo algo, ¿cuántas personas piden oraciones por la salud? Muchas personas se la pasan todo el tiempo orando por su salud, pidiendo oración por su salud. Pero ¿para qué quieren el cuerpo? Quieren el cuerpo para el mundo, para el pecado, para Satanás, para sus propios placeres y entonces no sanan. Pero incluso los que no tienen ninguna enfermedad, pero que usan el cuerpo para los placeres, no son felices. Uno entonces está pensando, si tan solo yo estuviera sano, sería feliz. Si tan solo esta enfermedad se fuera de mi cuerpo, sería feliz. Eso no es cierto. Uno puede estar muy sano, pero si no tiene a Cristo en el corazón, a Cristo en la vida, uno no es feliz. La felicidad no es por la ausencia de las enfermedades. La felicidad no es incluso porque lo tengamos todo. La felicidad es por la presencia de Dios, aun cuando estemos enfermos y nos falten algunas cosas. Eso es lo que nos da verdadera alegría.
Por eso dice el Señor, hay una promesa. Yo les voy a bendecir, voy a llenar sus graneros con abundancia y también habrá mucho producto de la vid, habrá mucho producto de la uva. Yo voy a llenar también sus lagares de mosto, habrá mucho vino. Y el Señor por eso dice, ahora planea en mi nombre y planea para mi nombre. Y entonces el que es bendecido eres tú. Porque yo no necesito nada de lo que tú tienes para hacer lo que yo soy. Eso dice Dios. Pero tú necesitas de mí para que puedas entonces ser mejor y disfrutar las cosas. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Miren lo que les voy a explicar. Miren lo que les voy a decir. Si todas las cosas son de Él, por Él y para Él, uno puede hacer cosas, pero si no lo hacemos reconociendo que nuestra fuerza, que nuestra provisión vino de Dios y no lo hacemos para Él, eso es fracaso. Es muy, muy claro esto. Si nosotros logramos cosas, logramos propósitos y planes y no reconocemos que lo logramos con la ayuda de Dios y no lo hacemos para Él, es fracaso. Así que la bendición es planear y hacer, planear y lograr, creyendo que todas las cosas son posibles por el Señor, que se logran por Él, que todo emana de Él, que es la fuente del bien, y todo debe ser para su gloria. Cuando lo hacemos así, entonces tenemos un rebote para bien nuestro, porque todas las cosas que hacemos de esta manera, digamos que hacia arriba, de manera vertical hacia Dios, vuelven a nosotros en bendiciones, en deleite, en gozo, en paz. Y todo esto entonces nos hace disfrutar las bendiciones eternas. Pero si queremos ser más precisos en cuanto a Cristo en nuestra vida, Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18, vea lo que dice por favor la palabra del Señor. Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están hoy en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién debe ser honrado? ¿Quién es el que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida? Para que Él tenga toda la preeminencia. ¿Quién? Es Cristo. Porque todas las cosas fueron creadas por Él. Porque todo se hace posible por su gracia, por sus bendiciones. Reconozcamos entonces en nuestra vida la necesidad de Cristo para planear en el año que viene. Vivamos a Cristo ahora, vivamos todo en relación con Cristo y entonces nuestra vida será muy buena. No vivamos, hermanos, solo para planear y hacer cosas en esta vida. Eso es otra cosa que tenemos que considerar. No vivamos solo para planear y hacer cosas en esta vida. Pensemos en lo venidero, en los logros que Dios quiere para nosotros, que son eternos. No estemos pensando solo en tener una mejor casa, en tener mucho dinero, en tener propiedades, en lograr muchos títulos. Hay que pensar más allá. ¿Sabe usted una cosa? Esto de propiedades, mucho dinero, buena ropa, buena comida, buena bebida, esto es con la vista, es algo que se ve, que se palpa, que se toca. Y la Biblia dice que el justo vive por la fe, pero además nosotros andamos por fe y no por vista.
¿Qué quiero decir con esto? Lo que la palabra nos enseña. Hay que pensar más allá de este cuerpo, de esta vida. ¿Y sabe cómo podemos ver lo que no se ve? A través de la fe. La Biblia dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El que no tiene fe está ciego hacia las cosas eternas, hacia las cosas espirituales. Está ciego y no puede ver más allá de esta vida. Y por eso lo que hace, lo que planea, solo gira alrededor de este mundo que se va a destruir. Solo gira alrededor de este cuerpo que se volverá tierra, se volverá polvo. Por eso tenemos que pensar aún más allá. Amados oyentes, no debemos desatender los propósitos y la palabra de Dios. Por eso Dios te dice hoy, atiende mi palabra. Hay un texto para reflexionar. Mateo 24, 38 al 39. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, o así será también cuando llegue la misma muerte. Mi amado hermano, cuando mencionamos que no debemos vivir solo para planear y hacer cosas en esta vida, es lo que está citando el Señor en Mateo 24, refiriéndose a que muchos solo se dedican al deleite de esta vida. Comían, bebían, se casaban, negociaban y tantas cosas, pero nunca atendieron la palabra de Dios a través de Moisés. Nunca atendieron la advertencia, nunca se arrepintieron, nunca creyeron, no pensaron en el futuro y por eso murieron, fueron destruidos y solo Noé y su familia se salvó. Debemos planear, mis amados hermanos, todo lo que Dios nos conceda. En esta vida, por supuesto, pero siempre para glorificarlo y esperando las mejores cosas en la vida venidera. El versículo 14 lo voy a leer y mañana voy a continuar con la segunda parte de nuestro mensaje de hoy. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que si todo gira alrededor de este cuerpo, estamos perdidos porque este cuerpo se acaba pronto. Por eso debemos planear pensando aún más allá. Pensando también en el alma, en lo interno, porque el alma no se acaba acá. El alma o va a la presencia de Dios o va al infierno. Por eso las cosas debemos considerarlas de esa manera. Mañana, en punto de las 9 de la noche, continuaremos con la segunda parte de nuestro mensaje. Planear sin considerar a Dios es una tragedia.